Está escrito: un buey conoce a su dueño y un burro al pesebre de su amo. Israel no sabe, mi pueblo lo entiende. Debemos entender qué quiere decir que el buey sabe y que el burro conoce el pesebre de su amo, pero Israel no. Es decir, el hombre ciertamente tiene más cerebro que la bestia, por lo que pregunta: ¿por qué Israel no sabe y mi pueblo no entiende quién es el proveedor y dador de alimentos a los seres creados? Debemos preguntar que no se parece. El buey conoce a su dueño, a Israel, pues el buey y el burro ven quién los alimenta, a diferencia de Israel. El pueblo de Israel no ve quién es su proveedor, solo deben creer que el Creador les da todo lo que necesitan. Es decir, el pueblo de Israel debe creer que el Creador alimenta y sustenta al mundo. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué el buey y el burro saben quién les provee e Israel no lo sabe? Si Israel pudiera ver que el Creador es quien los alimenta, así como el buey y el burro, serían como el buey y el burro, con el mismo conocimiento que el del buey y del burro. Pero debemos creer lo que está escrito: abre tu mano y satisfaces el deseo de todo ser vivo, porque esto solo puede lograrse por fe y no por conocimiento como el buey. Por lo tanto, debemos entender cuál es la pregunta: ¿por qué Israel no sabe? En primer lugar, debemos entender por qué le dio la fe al hombre. Es decir, cualquiera que tenga un poco de intelecto comprende que si el Creador quiere que se observen la Torah y las Misbot, si el hombre pudiera ver con su providencia abiertamente y no tuviera que creer que el Creador es el que lidera el mundo como bueno que hace el bien, sino que cada uno viera su providencia, entonces el mundo entero serviría al Creador y observaría la Torah y las Misbot con amor. La cuestión de la providencia revelada es como está escrito. Supongamos, por ejemplo, que el Creador quiere establecer la providencia abierta con sus creaciones, en la que, por ejemplo, cualquiera que comiera un alimento prohibido se ahogaría de inmediato, y cualquiera que observe un precepto descubriría los placeres maravillosos que hay en ellos. Si mirara los mejores placeres de este mundo, entonces, ¿qué insensato pensaría siquiera en probar una cosa prohibida sabiendo que inmediatamente perdería su vida por esto? Además, ¿qué insensato dejaría de lado algún precepto? Al contrario, lo haría rápidamente. Entonces, ¿por qué el Creador no hizo esto, sino que hizo todo de tal manera que debemos creer y no a modo de conocimiento? Barasulam dice que debemos creer que el Creador es todopoderoso. Entonces, ¿por qué elegir el camino de la fe en lugar del camino del conocimiento? Debe ser que el Creador entendió que el camino de la fe es el mejor camino para lograr finalmente el propósito de la creación. Y es por eso que se nos dio el camino de la fe.
Con respecto a la fe hay muchas interpretaciones, es decir, cada uno le da su propio significado. Pero en verdad, cualquier significado de fe que elija la persona se llama fe. Eso es como se presenta en la introducción al estudio de las 10 Sefirot. Aquel cuya Torah es su arte, esto lo debemos interpretar como que en la medida en que observa la Torah, se evidencia la medida de su fe. Porque las letras de la palabra humanotú, su arte, son las mismas en hebreo que las palabras de la palabra emunato, su fe. Es como la persona que confía en su amigo y le presta dinero. Puede confiarle 1 lira y pide 2 liras, se negará a prestarle. También podría confiar en él con 100 liras, pero no más. Además, podría confiar en él con todas sus propiedades sin una pizca de miedo. Esta última fe se considera fe completa. Y las formas anteriores se consideran fe incompleta, sino más bien como fe parcial. De manera similar, una persona se asigna solo 1 hora al día para practicar la Torah y para trabajar, y el tercero no descuida ni un solo momento de su fe, de su tiempo libre, sin dedicarse a la Torah y al trabajo. De acuerdo con lo anterior, vemos que cada judío tiene la cualidad de la fe. Sin embargo, ¿por qué el Creador eligió específicamente el camino de la fe? Es porque, como se dijo anteriormente, el camino de la fe es el más exitoso para que la persona logre el propósito de la creación, es decir, recibir el bien y el placer que trae en sí el pensamiento de la creación, que es su deseo de hacer el bien a las creaciones. Sin embargo, debemos entender cuáles son las formas que se pueden seguir para lograr el cumplimiento completo de la meta. La respuesta es que el hombre debe realizar la corrección de la creación. Es decir, que las vasijas de recepción que el Creador creó en las criaturas, que es ese deseo que está en oposición a la forma del Creador, cuyo deseo es otorgar. Por lo tanto, el hombre debe corregirse a sí mismo obteniendo el deseo de otorgar. Esto se denomina la corrección de la creación. Y ese es todo el trabajo del hombre, lograr debekur, adhesión al Creador. Esta es la cuestión de la equivalencia de forma. Por lo tanto, si se revelara que la providencia es buena, hace el bien, y mediante la cual el Creador dirige al mundo, sería completamente imposible para el hombre elegir, es decir, observar la Torah y las misbot para otorgar. Más bien, sería otra razón la que lo obligaría a observar la Torah y las misbot, lo cual es el castigo, es decir, en beneficio propio y no por el mandamiento del Creador. Como se dice en la introducción al estudio de las 10 Sefirot. Por lo tanto, su providencia está oculta, pero el hombre debe creer y entonces hay lugar para la elección. Es decir, que hay espacio para decir que trabaja para otorgar. Es decir, la persona se dedica a la Torah, las misbot, aunque todavía no siente ningún gusto en estas Torah y misbot, lo que significa
que no se puede decir que sea el gusto de la Torá y el gusto por las misbot la razón que lo obliga a observarlos, ya que todavía no siente gusto por ellas. Pero con los placeres materiales, donde se conoce el placer y no hace falta creer, por lo tanto, el placer que la persona ve es lo que lo obliga a recibir el placer. Por esta razón, si se revelara el placer que brinda la Torah y las misbot, que es el verdadero placer, como dijo el Ari, que los placeres materiales no tienen más que las chispas sagradas que cayeron en las clipot cáscaras, que es solo una luz tenue. Si se revelara el placer de la Torah y las misbot, las criaturas ciertamente se verían obligadas a observar la Torah y las misbot porque es algo que les conviene. Es por eso que cuando una persona observa la Torah y las misbot, no porque sienta algún sabor en ello, sino que a veces observa la Torah y las misbot por coerción, a pesar de que el cuerpo se opone a esto. Sin embargo, deberíamos preguntarnos por qué uno se obliga a que y se sobrepone al deseo de recibir, que solo quiere descansar. Sin embargo, la persona dice que esa es toda la diferencia entre el hombre y la bestia, porque la bestia no tiene intelecto, entonces solo el placer es el que determina qué hacer y qué no hacer. Pero el hombre, que fue creado con raciocinio, no considera que el placer le dará una base, es decir, que eso sea su guía. Y donde hay más placer, allí es donde debe ir. Sino que la persona siempre piensa que debe seguir el camino de la verdad, lo que significa que mide el trabajo de acuerdo a la verdad. Ese es el camino que sigue y no ve lo que le da placer para que ésta sea su guía. En cambio, la persona siempre piensa en la verdad. Si lo que está a punto de hacer es algo bueno para él. Por esta razón, cuando la persona asume el yugo del reino de los cielos, llamado fe, cuando quiere observar la Torah y las misbot en su propio beneficio y quiere alegrar a su Creador, por eso la persona no toma en consideración lo que está haciendo, sino que solo considera la verdad. En otras palabras, dado que el Creador nos dio la Torah y las misbot, queremos hacer su voluntad para deleitarlo, observando sus misbot. Por lo tanto, cuando, por ejemplo, una persona viste el tzitzit, una prenda de vestir con flecos, no mira si el cuerpo disfrutará vistiendo el tzitzit, especialmente cuando tiene cuidado de usar un tzitzit muy fino. Como nos dijeron nuestros sabios, este es mi Dios y lo alabaré. Adórnate ante él con misvot. Haz para él una hermosa sukkah, un tabernáculo y una hermosa lulav, rama de palmera, y un hermoso shofar, un cuerno de carnero, y un hermoso tzitzit y un hermoso libro de la Torah.
Sin embargo, la persona siempre mira cómo puede complacer al Creador, es decir, que entiende intelectualmente que el hecho de que el Creador nos haya dado el mandamiento de amar al Creador no es porque el Creador necesita nuestro amor, sino porque el Creador nos ha encomendado observar sus mandamientos solo por nuestro bien. En otras palabras, gracias a esto la persona logrará el propósito de la creación, el cual es hacer bien a sus creaciones. Pero la persona sabe que tiene una naturaleza llamada deseo de recibir en beneficio propio y no en beneficio de los demás. Esto dificulta a la persona a decir que, aunque comprende que el hombre no es como una bestia, podemos decir que específicamente donde la persona siente que recibirá placer, es allí donde se puede esforzar para obtener el placer. Sin embargo, si se le dice a la persona que debe amar al Creador, la persona puede entender esto solo cuando ve la grandeza e importancia del Creador. Solo ahí entonces podemos hablar de amor. Entonces, mientras la persona no ve la importancia del Creador, de todas maneras debe creer. Y aquí comienza el trabajo del hombre, es decir, el trabajo que corresponde al hombre y no a la bestia, porque la cuestión de la fe pertenece al trabajo del hombre y no a la obra de la bestia. Sin embargo, la medida de la fe debe ser la misma que la medida del conocimiento que tiene la bestia. De lo contrario, esto no se considera como fe. Sí puede diferenciar entre la fe y conocimiento. En otras palabras, el hombre debe ser como una bestia, como la bestia que solo reconoce lo que ve. El hombre debe tener fe, como lo hace la bestia con respecto a lo que conoce. De lo contrario, ¿cuál es la diferencia entre el hombre y la bestia? Por lo tanto, debe considerar a la fe como si tuviera conocimiento de ello. De acuerdo con lo anterior, debemos interpretar lo que preguntamos acerca de lo que está escrito. Un buey conoce a su dueño y un burro el pesebre de su amo. Israel no lo sabe. Mi pueblo no entiende. ¿Cómo compara a Israel con un buey y un burro? Después de todo, el buey y el burro ven quién los alimenta, mientras que Israel no ve. Y sin embargo, debe creer. Entonces, ¿dónde está la similitud? La respuesta es que la principal diferencia entre el hombre y la bestia es que una bestia no tiene raciocinio. Por lo tanto, en las bestias la sensación del placer es lo que determina si se realiza o no una acción determinada. Pero para el hombre que tiene intelecto y puede opinar, no debe considerar el placer que provoca, sino la verdad que hay en ello. Por lo tanto, cuando se nos da la fe, como está escrito, y creyeron en el Señor y en su siervo Moshe, cuando se nos dio este trabajo, Israel debería tener conocimiento, es decir, fe. Lo que Israel debe asumir, y esto debe ser como lo es el conocimiento para las bestias.
Y de aquí viene la pregunta: ¿por qué la fe de Israel debe ser lo mismo que el conocimiento para las bestias? Si esta es la base de ellas. Y también, ¿por qué Israel no entiende? Significa que su fe no es como conocimiento. Está escrito: mi pueblo no entiende. Mi pueblo significa gente común, mientras que Israel ya es un grado superior, ya que se sabe que Israel tiene las letras de Lirosh, tengo cabeza. Por eso dice, Israel no entiende. ¿Por qué? Porque mi pueblo no entiende. Cuando eran mi pueblo, para comprender la medida de fe que deberían obtener, pensaban que la fe parcial era suficiente. Por lo tanto, se conformaron con poco y se consideraron a sí mismos como Israel, aunque todavía no eran merecedores de la fe completa, por lo que es similar al conocimiento de las bestias. De esto se deduce que el orden del trabajo debe ser que una persona debe alcanzar la fe como si tuviera conocimiento en ella. En otras palabras, la persona comienza a comprender que debemos hacer todo con el fin de dar contento al Creador. Por lo tanto, cuando sigue este camino y ve que el cuerpo no disfruta de lo que quiere hacer, debe decirle a su cuerpo: no voy a hacer algo que tú disfrutes. Voy a hacer algo de lo que el Creador disfrutará. Por lo tanto, ¿qué me exiges? ¿Que espere hasta que estés de acuerdo? Si no te tengo en cuenta para hacerlo, ya que lo que hago es para el Creador. Pero el cuerpo pregunta: ¿qué ganarás por hacer en beneficio del Creador? Es decir, ¿qué placeres obtendrás de esto? Después de todo, nadie hace nada sin retribución. Entonces, ¿cuál es la retribución que espera recibir a cambio de esto? La respuesta debería ser que nos dieron la misma de la fe, como está escrito, y creyeron en el Señor y en su siervo Moisés. Así que creyó que estoy sirviendo a un gran rey, aunque todavía no tengo el sentimiento de la grandeza del Creador. Sin embargo, creo en su grandeza. Por eso disfruto sirviendo a un gran rey. Y ese es mi placer. Por lo tanto, todas sus preguntas pueden ser solo acerca de la fe, de por qué creo, pero cuando creo con completa fe, mi fe es como tener conocimiento. Vemos que cuando conocemos a una persona que es superior, como un rey o un ministro de alto rango, o alguien que es famoso, una gran persona, es natural que el pequeño se rinda ante el grande. Esto no tiene nada que ver con la religión, es una ley de la naturaleza, ya que es un privilegio para el pequeño servir al grande. Pero en el trabajo donde la grandeza y la pequeñez no se revelan, sino que debemos creer, allí hay un trabajo, porque por naturaleza la persona no puede hacer nada a menos que lo vea y lo comprenda en la mente. Por lo tanto, cuando la persona asume la fe como conocimiento, ya no necesita discutir con el cuerpo,
ya que la persona le dice al cuerpo, veo que me estás diciendo una sola cosa, que no puedes aceptar la fe que he asumido. Por lo tanto, con tu reclamo sobre la fe no tengo nada que discutir contigo. Por lo tanto, te digo acerca de lo que estoy haciendo ahora y no estás de acuerdo. No estoy esperando tu consentimiento, ya que para mí la fe es como el conocimiento. Por lo tanto, de esto resulta que todo el trabajo del hombre consiste en cómo obtener la fuerza de la fe, ya que el hombre no puede vencer al mal en él por medio de discusiones, porque con la mente externa el cuerpo siempre tiene la razón. Solo si la persona responde al cuerpo con la fe por encima de la razón, puede vencer al cuerpo. Por lo tanto, el hombre debe prepararse antes de hacer algo en la Kedushá, que gracias al acto de la Kedushá que va a hacer ahora, recibirá fe a cambio del trabajo. El hombre debe creer que no necesita nada más que tener fe en el Creador. Y esta, el Creador se la puede otorgar. Solo haciendo cosas por encima de la razón, es decir, por coacción. En otras palabras, que muchas veces el hombre debe ir obligado. Es que debe dirigirse para que gracias a la coacción sea recompensado con la fe en la grandeza e importancia del Creador. Sin embargo, uno debe saber que cuando la persona trabaja para el otorgamiento, tiene ascensos y descensos. Esto es así porque a través de los ascensos y los descensos, la persona recibe la capacidad y la posibilidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, ya que se sabe que la persona no puede entender lo que necesita si no tiene nada opuesto a esto, que es lo contrario de lo que tiene. Es como está escrito: la ventaja de la luz desde dentro de la oscuridad, lo que significa que no podemos reconocer la importancia de la luz a menos que sea dentro de la oscuridad, que sufrió y fue atormentado por la oscuridad. Así, cuando llegó la luz, supo apreciarla. Del mismo modo, la persona no puede valorar la importancia del estado del ascenso a menos que tenga, por el contrario, muchos descensos. Solo así la persona puede valorar la importancia de la luz, es decir, el ascenso. De lo contrario, es como darle gemas y joyas a un bebé. El bebé no sabe cómo valorarlas. Entonces la persona viene y le quita esas cosas buenas, ya que el bebé no sabe para qué necesita las joyas. Y de por sí, quien quiera, toma las cosas buenas de los niños. Del mismo modo, la persona que no conoce el valor de la Kedushá, si se le da algo de Kedushá para que avance en el trabajo, él sí trabajará. El otro lado viene y se lo quita, ya que es incapaz de entender que la pequeña parte de Kedushá que ha adquirido requiere gran cuidado para que la Sitra no le quite la Kedushá de sus manos. Por tanto, cuando la persona tiene descensos, permanece con Reshimot,
memorias de lo que tenía, y por eso sabe cómo cuidarse de la Sitra Achra, para que no se lo quite de las manos. Por esta razón, la persona que cree que el Creador es el que hace todo, y ciertamente que el Creador lo hace todo por el bien de la persona, por lo que en cuanto a los descensos que recibe la persona, dice que el Creador le envió estos estados seguramente por su propio beneficio. Esto le da a la persona la fuerza necesaria para no huir de la campaña, aunque no vea que el Creador lo cuida y no siente que el Creador lo ayuda. Más bien, la persona que no solo no hizo progresos en el trabajo, sino que incluso ha retrocedido. Sin embargo, si cree que el Creador lo ayuda enviándole los descensos, entonces ya no escapará de la campaña. Pero dice que el Creador lo ayuda, pero no de forma que la persona entienda, es decir, en los ascensos, sino más bien el Creador lo ayuda a través de los descensos. Es por esto que la persona tiene esta fe que lo fortalece, para que no huya de la lucha, sino que espera la ayuda del Creador y reza para tener la fuerza de continuar en el trabajo hasta que el Creador le abra los ojos y sea recompensado con Devekut, adhesión con el Creador. De acuerdo a lo anterior, debemos interpretar lo que nuestros sabios dijeron. El hombre debe bendecir lo malo tanto como lo bueno. Esto significa que si la persona cree que el Creador dirige el mundo como el bien que hace el bien, entonces ¿por qué siente que hay algo que le hace mal? Es como si el Creador le estuviera haciendo el mal. Por lo tanto, nuestros sabios dijeron que uno debe creer que el mal es para bien. En el trabajo debemos interpretar que si vemos que la persona comienza a trabajar de manera que todas sus acciones serán en nombre de los cielos, es decir, que todo lo que hace es porque quiere otorgar al Creador y no para sí mismo, entonces la persona comienza a tener estados de ascensos y descensos. Porque cuando lo ilumina la fe en el Creador, la persona se encuentra en un estado de ascenso. Es decir, que entiende que vale la pena trabajar solamente en nombre de los cielos. Luego viene el descenso, es decir, los pensamientos. ¿Qué obtengo trabajando en nombre de los cielos y no para mi propio beneficio? A veces el descenso que sufre es tan profundo que quiere escapar de la batalla. Entonces, surge la pregunta, ¿por qué antes de comenzar el trabajo del otorgamiento estaba siempre de buen humor y ahora a menudo siente que está lejos del trabajo y hace todo por la fuerza? Pero hay una regla, una misvá induce una misvá. Entonces, ¿por qué recibió un descenso? La pregunta es que el hecho de que la persona siente que está en un estado de descenso llamado estado de maldad, también está bien, que justamente gracias a ambos puede ser recompensado con la ayuda del Creador.